No recuerdo el sonido de los aplausos, ni las flores, ni las luces, ni las promesas. Solo recuerdo el silencio, ese silencio que cae cuando sabes que estás caminando hacia tu propio destino, sin poder elegir. Tenía 27 años cuando me casé con el hombre más temido del país. Su nombre era Gabriel Herrera, un empresario poderoso, frío, con una mirada tan cortante que nadie se atrevía a sostenerla más de unos segundos. Dicen que nunca amó a nadie, y tal vez por eso lo eligieron para mí. Mi padre estaba muriendo, y en su lecho, con la voz temblorosa, firmó un acuerdo que me cambió la vida. Cásate con él, hija. Él salvará nuestra casa, nuestras deudas y mi honor. Yo no entendí lo que firmaba hasta el día de la boda. Ese día, el aire pesaba. El vestido blanco me ahogaba como una cadena de seda. Mis manos temblaban tanto que las flores parecían escapar entre mis dedos. Cuando crucé las puertas de la catedral, él ya estaba ahí, de pie, inmóvil, como una estatua de mármol. Su traje negro, su mirada gris, su postura perfecta y esa ausencia de emoción que me heló el alma. Los murmullos se apagaron cuando comencé a caminar hacia él. Y por un segundo, solo uno, creí ver algo humano en su mirada. Un destello, como si, bajo todo ese hielo, existiera un hombre roto. ¿Aceptas a Gabriel Herrera como tu esposo? Sí, acepto. Mi voz fue un susurro, casi un llanto. Y cuando sus dedos rozaron los míos para ponerme el anillo, sentí la primera chispa de algo que no debía existir. Ni amor, ni deseo, solo ese fuego peligroso que nace entre dos almas condenadas a no tocarse. Salimos de la iglesia sin una sola sonrisa. Él no me miró, pero su mano permaneció firme sobre la mía durante todo o caminho. E eu percebi algo que me deixou confusa. Aquela força que todos temiam também era o que me fazia sentir segura. Cuando llegamos a la mansión Herrera, el cielo empezó a llorar. Y juro que escuché al viento decir mi nombre, como si supiera que esa casa sería el principio de mi perdición. Esa noche, Gabriel no cruzó mi puerta. No dijo una palabra. Solo dejó una caja sobre la cama. Dentro había una carta escrita a mano. No espero amor ni gratitud, solo que no tengas miedo de mí. Lloré. No por tristeza, sino porque, por primera vez, supe que bajo esa frialdad había un corazón que sangraba en silencio. Y sin entender por qué, prometí en voz baja: voy a descubrir quién eres, Gabriel Herrera, aunque me cueste el alma. Desperté al amanecer, con el sonido del viento golpeando las ventanas y un rayo de luz filtrándose entre las cortinas pesadas de terciopelo. Durante unos segundos no recordé dónde estaba, pero luego lo sentí, el eco de una casa demasiado grande, demasiado vacía, y el aroma inconfundible de él, impregnado en cada rincón. La mansión Herrera era como su dueño, imponente, perfecta y fría. Los pasillos eran largos, adornados con retratos antiguos que parecían observarme cada vez que pasaba. Había flores frescas en cada jarrón, pero ninguna lograba disimular la soledad que se respiraba. Esa mañana bajé a desayunar. La mesa estaba servida con una precisión casi militar. Café recién hecho, pan caliente, frutas y una nota pequeña junto a mi taza. Salí temprano, no esperes por mí. Solo eso. Ni un saludo ni una firma. Y aún así, sentí que me hablaba. Durante días fue igual. Yo caminaba por la casa como una sombra, tratando de entender quién era realmente el hombre con el que me había casado. Los empleados lo respetaban, pero también lo temían. Decían que nunca sonreía, que dormía poco, que nadie había visto su habitación en años. Una tarde la tormenta regresó. El cielo se volvió gris y el trueno retumbó tan fuerte que los cuadros parecían vibrar. Salí al jardín buscando aire y ahí estaba él. Gabriel, de pie bajo la lluvia, sin paraguas, con la camisa empapada y las manos apoyadas en el balcón de piedra. Miraba al horizonte, como si hablara con alguien que ya no estaba. No sé qué me impulsó a acercarme. Quizá la compasión o algo más profundo, algo que ni yo podía nombrar. El suelo estaba resbaloso, mis pasos temblaban, y cuando estuve lo bastante cerca, su voz rompió el silencio.
No deberías estar aquí. No me miró, pero su tono no fue de enojo, fue una súplica, una voz cargada de cansancio y tristeza. No, solo vine a decirte que, si te hace bien, quédate aquí. No quiero molestarte. No puedes molestarme, susurró finalmente girando hacia mí. Y entonces nuestros ojos se encontraron. Su mirada era fuego contenido, oscura, profunda, peligrosa. Y sin embargo me hizo sentir viva por primera vez. El agua corría por su rostro, dibujando líneas sobre su piel morena, y yo sentí un impulso absurdo: tocarlo. No lo hice, pero mis manos temblaron tanto que él lo notó. Se acercó un paso, solo uno, lo suficiente para que pudiera sentir su respiración mezclada con la mía. No confíes en mí, Elena, dijo en voz baja con una intensidad que me atravesó. A veces, cuando uno toca lo que no debe, termina quemándose. Después se alejó, dejando tras de sí ese perfume que aún hoy me persigue. Y en ese instante comprendí que mi condena había comenzado. Desde ese día lo veía en todas partes, en los pasillos, en el comedor, en los espejos. Nunca decía mucho, pero sus silencios hablaban más que cualquier palabra. Cada vez que pasaba junto a mí, su mano rozaba la mía por accidente, o tal vez no era accidente. Y en esas breves caricias contenidas, el mundo parecía detenerse. Si llegaste hasta aquí, gracias por acompañarme en esta historia. Tu presencia le da sentido a cada palabra que viví, a cada silencio que dolió. Si mi historia tocó tu corazón, déjame tu like, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios qué sentiste al escucharla. Prometo leerlos, porque al final todos tenemos una historia entre el placer y el dolor. Una noche, al bajar a buscar un libro, lo encontré en la biblioteca. El fuego de la chimenea iluminaba su rostro y sus ojos reflejaban un cansancio que no era físico, sino del alma. Tenía una copa de vino en la mano y cuando me vio, sonrió apenas. ¿No puedes dormir? No, el silencio de esta casa me asusta. A mí también, admitió. Y entonces, sin planearlo, nos quedamos ahí, frente al fuego, en un silencio distinto. Uno que no dolía, uno que empezaba a curar. Cuando me fui, él me detuvo con una sola frase, dicha con voz ronca, casi rota. Gracias por no tenerme miedo. Esa noche no pude dormir, no por miedo, sino porque su voz me había quedado dentro, latiendo como un secreto. Y sin saberlo, Gabriel Herrera empezaba a romper su propio muro a través de mí. Los días siguientes se convirtieron en un juego silencioso. Él evitaba mirarme, pero yo sabía que me observaba. Podía sentirlo detrás de mí cuando cruzaba el pasillo, o desde el balcón del segundo piso cuando yo cuidaba las rosas del jardín. A veces, sin decir una palabra, dejaba pequeñas señales de que había estado ahí. Una flor recién cortada, un libro en mi mesa o una taza de té caliente servida justo como a mí me gustaba. No era amor todavía, era algo más peligroso, un deseo disfrazado de cuidado. Una tarde lo vi llegar en su coche negro. La lluvia caía con fuerza y mientras los empleados corrían a cubrirse, él permaneció quieto, bajo la tormenta, con la camisa pegada al cuerpo y la mirada perdida. Salí sin pensarlo. «Gabriel, vas a enfermarte», grité intentando cubrirlo con mi chal. Pero cuando me acerqué, él me tomó la muñeca. Su mano estaba fría, pero su toque ardía. Me miró fijo, con esa mezcla de furia y tristeza que nunca entendí del todo. «¿Por qué te importa?», preguntó con voz baja. «Porque eres mi esposo». «No digas eso», susurró. «No sabes lo que significa estar casada conmigo». Intenté soltarme, pero no pude. No por su fuerza, sino porque algo en su mirada me detenía. Era como si sus ojos me contaran una historia que sus labios jamás se atreverían a decir. «Déjame conocerte, Gabriel», dije casi en un suspiro. Y entonces él hizo algo que no esperaba. Soltó mi mano, dio un paso atrás y me dejó allí bajo la lluvia temblando. Esa noche, al regresar a mi habitación, encontré una caja sobre la cama. Dentro había una fotografía antigua. Un joven Gabriel sonriendo con una mujer a su lado. En el reverso, una frase escrita a mano: «Nadie sobrevive al amor sin pagar un precio».
A partir de ese día comencé a buscar respuestas. Pregunté discretamente a los empleados, pero todos parecían tener miedo. Hasta que una tarde, la ama de llaves, una mujer anciana llamada Teresa, me miró a los ojos y dijo con voz temblorosa: «No mencione a la señora Isabel, él no lo soporta». Isabel. Ese nombre quedó resonando en mi mente como un eco imposible de apagar. Esa noche, cuando él regresó, lo esperé en la biblioteca. El fuego estaba encendido. Su sombra apareció en el marco de la puerta y antes de que dijera una palabra, yo ya había decidido que no huiría de su verdad. «¿Quién era Isabel?», pregunté suavemente. El silencio se hizo espeso. Gabriel me observó con una mezcla de sorpresa y rabia contenida. Dejó la copa sobre la mesa y se acercó despacio. Cada paso suyo era una advertencia y una promesa. «No pronuncies ese nombre nunca más», dijo, apenas rozando mis labios con su aliento. Su voz era firme, pero sus ojos dolían. No era enojo lo que había en ellos, era culpa. «No puedo fingir que no lo escuché, Gabriel. Esa mujer fue importante para ti». «Fue mi esposa», respondió al fin, con una calma que cortaba. «Y murió por mi culpa». Sus palabras me helaron la piel. No supe qué decir. Él se giró hacia la ventana, con las manos temblando. Por primera vez, el hombre que todos temían parecía a punto de quebrarse. No quería amarla, pero lo hice, y cuando uno ama más de lo que debe, destruye todo lo que toca. Me acerqué despacio, sin pensar, solo guiada por algo que no podía detener. Puse mi mano sobre su espalda. Al principio se tensó. Luego respiró hondo, como si ese toque lo hubiera traído de vuelta al mundo. «No voy a huir de ti, Gabriel», le dije. «Tal vez no puedo salvarte, pero no pienso dejarte solo». Él giró, y por un instante el hielo de su mirada se rompió. Me tomó el rostro con una ternura que no esperaba, y su voz se volvió un susurro. «No sabes lo que haces». Y entonces sus labios rozaron los míos. Fue un beso breve, tembloroso, lleno de miedo y de fuego. Era redención, una forma silenciosa de pedir perdón y de comenzar algo que los dos sabíamos que no debía existir. Cuando se separó, me miró con una mezcla de deseo y culpa. «No me provoques, Elena. Ya perdí una vez, no podría soportarlo otra». Salió de la habitación antes de que pudiera responder. Y yo me quedé ahí, con los labios ardiendo y el corazón latiendo como si hubiera tocado algo sagrado y prohibido al mismo tiempo. Esa noche supe que mi destino estaba sellado, y que aunque el mundo entero me advirtiera, no habría fuerza humana capaz de alejarme de Gabriel Herrera. Después de aquella noche, nada volvió a ser igual. Aun cuando no volviéramos a tocarnos, el aire entre nosotros cambió. Era más denso, más lento, más vivo. Como si cada palabra no dicha se quedara flotando, esperando el momento exacto para arder. Gabriel evitaba quedarse solo conmigo, pero yo sentía su presencia en todo. Podía percibirlo en el olor del café recién hecho por las mañanas, en el sonido de sus pasos al subir las escaleras, o en la forma en que su sombra se detenía frente a mi puerta antes de alejarse. Y aunque no decía nada, su silencio se había vuelto un lenguaje, uno que mi alma entendía sin esfuerzo. Una tarde, la tormenta volvió. Siempre parecía regresar cuando algo estaba por romperse dentro de nosotros. Yo estaba en el invernadero, cuidando las orquídeas, cuando lo vi aparecer. Su camisa estaba desabotonada, el cabello mojado por la lluvia, y esa mirada que no supe si era enojo, deseo o rendición. «¿Por qué sigues aquí, Elena?», preguntó con voz baja, casi un ruego. «Porque no tengo a dónde más ir», respondí. «Podrías irte, podrías empezar de nuevo». «¿Y tú? ¿Puedes empezar de nuevo?». Su respiración se agitó. Dio un paso hacia mí, y cada centímetro que acortaba entre nosotros se sentía como una batalla perdida. El perfume de su piel mezclado con el aroma de las flores me envolvía por completo. Cuando finalmente estuvo frente a mí, su voz se quebró. «No entiendes lo que estás provocando, Elena». Sus dedos rozaron mi mejilla. Fue un toque leve, casi imperceptible, pero bastó para que el mundo dejara de existir.
El vidrio del invernadero se empañó con la humedad de la tormenta y en ese instante supe que no había vuelta atrás. «Gabriel», susurré, «no quiero que huyas más. No puedo darte lo que mereces. Que solo dame la verdad». Y entonces la dijo, toda, sin adornos, sin máscaras. Me contó que Isabel, su primera esposa, había muerto en un accidente de auto una noche en que él conducía. Discutieron antes de subir al coche. Ella le había gritado que estaba cansada de su frialdad, que lo único que quería era que la mirara como antes. Él, enfurecido, aceleró. La lluvia cayó, el coche perdió el control, y ella nunca volvió a abrir los ojos. Mientras me lo contaba, su voz temblaba. Nunca lo había dicho en voz alta. Su culpa era una herida abierta que sangraba cada vez que intentaba amar de nuevo. Por eso no quiero tocarte, Elena, porque cada vez que miro tus ojos, siento que el destino está a punto de repetirse. Lloré en silencio, no por miedo, sino por la tristeza de un hombre que se odiaba por haber amado. Y en ese momento entendí que lo que nos unía no era el deseo, era la necesidad de sanar. Me acerqué despacio, tomé su rostro entre mis manos y lo obligué a mirarme. «No eres un monstruo, Gabriel, solo estás roto». Él cerró los ojos y por primera vez se permitió llorar. Sus lágrimas cayeron sobre mis dedos y sentí que con cada una de ellas se derrumbaban los muros que había construido a su alrededor. Y entonces me besó, esta vez sin culpa, sin miedo, sin palabras. Un beso lento, profundo, lleno de vida. El tipo de beso que no redime, pero que hace sentir que aún hay algo por lo que vale la pena respirar. Sus manos recorrieron mi rostro, mis hombros, mi alma. Y en ese instante entendí que lo que había comenzado como un acuerdo se había convertido en un lazo imposible de romper. Cuando nos separamos, la tormenta afuera seguía rugiendo, pero dentro de la mansión todo estaba en calma. Gabriel apoyó su frente contra la mía y murmuró, «Prométeme que si alguna vez te pido que te vayas, no lo harás. No pienso dejarte aunque me lo ruegues». Él sonrió apenas, una sonrisa triste pero real. Esa fue la primera vez que lo vi humano. Y también la primera noche en que dejamos de ser extraños para convertirnos en algo que ninguno de los dos podía nombrar. Desde entonces supe que el fuego que habíamos encendido no podría apagarse jamás. Y aunque ambos sabíamos que podía destruirnos, ninguno quiso apagarlo. Los días que siguieron fueron una mezcla de calma y tormenta. Había mañanas en las que Gabriel parecía otro hombre. Se levantaba temprano, preparaba café, me observaba leer junto a la ventana y sonreía como si de pronto la vida tuviera color. Pero bastaba una palabra, un recuerdo, una sombra, para que su mirada volviera a volverse gris. Yo aprendí a reconocer sus silencios. Sabía cuándo necesitaba estar solo, cuando el pasado le pesaba tanto que el aire se le volvía insoportable. Y aún así, no podía mantenerme lejos. Era como si algo más fuerte que la razón me arrastrara hacia él. Amar a Gabriel era como caminar sobre un hilo de fuego, hermoso pero mortal. Una tarde de verano lo encontré en el ala vieja de la mansión. Estaba sentado frente a un piano cubierto de polvo, con los dedos inmóviles sobre las teclas. La habitación olía a madera antigua y a recuerdos que no querían ser tocados. Me quedé en la puerta observándolo. Había en su postura una tristeza que dolía solo de verla. «No sabía que tocabas», susurré. Él levantó la mirada sorprendido. «No lo hago desde que ella murió». «¿Isabel?», asintió. El nombre seguía siendo una herida abierta en su boca. Se hizo un silencio largo, tan denso que casi podía escucharse el peso del pasado entre los dos. Luego, sin decir nada más, tocó una nota. Después otra y otra. La melodía era suave, rota, casi un suspiro. Me acerqué despacio y sin pensar puse mi mano sobre la suya. No me apartó. Dejó que mis dedos siguieran el ritmo con los suyos. Y en ese instante, el dolor que nos separaba pareció transformarse en algo más. En comprensión, en ternura, en una especie de rendición compartida. «No quiero que sufras por mí, Elena», dijo de pronto sin mirarme. «No puedo evitarlo. Te juro que intento ser un hombre diferente, pero hay noches en que me vence la culpa». Sus palabras me desgarraron.
porque sabía que esa culpa era la única amante que él no podía abandonar. Esa noche no dormimos. Nos quedamos en la sala, frente a la chimenea, hablando de todo y de nada. Él me contó cosas que nunca había dicho a nadie, que su madre lo había dejado de niño, que su padre lo crió con disciplina de hierro, que desde pequeño le enseñaron que sentir era un signo de debilidad. Y mientras hablaba, su voz temblaba como la de un niño perdido. Lo tomé de la mano y le dije algo que salió de lo más profundo de mí. No eres débil por sentir, Gabriel, eres humano. Él me miró con una mezcla de alivio y desesperación. Y antes de que pudiera decir algo más, me abrazó. Un abrazo largo, apretado, lleno de miedo y de necesidad. Como si temiera que si me soltaba, yo desaparecería. Esa noche, nuestros cuerpos se encontraron por primera vez. No fue un acto de deseo, sino de consuelo. Una búsqueda ciega de alivio entre las ruinas de lo que éramos. Sus manos recorrieron mi piel como quien recorre un recuerdo perdido. Sus labios, lentos, parecían pedir perdón a cada beso. No hubo palabras, solo respiraciones entrecortadas, temblores, suspiros que se mezclaban con el sonido de la lluvia afuera. Y al amanecer, cuando la luz dorada entró por las ventanas, supe que ya no había vuelta atrás. Éramos dos almas heridas aferradas una a la otra, no por elección, sino por necesidad. Pero el destino, cruel como siempre, no tardó en recordarnos que el amor no basta para borrar el pasado. Una semana después, un sobre llegó a la mansión, sin remitente. Dentro una sola fotografía. Gabriel, con Isabel. Pero lo que me heló la sangre fue lo que estaba escrito al reverso. Nadie entierra los pecados para siempre. Gabriel la encontró antes que yo, y cuando lo vi sosteniendo la foto, su rostro ya no era el mismo. Sus ojos, una vez llenos de ternura, se habían vuelto oscuros, lejanos. ¿Quién envió esto?, pregunté. Alguien que quiere recordarme que no merezco paz, respondió con voz fría. Esa noche volvió a su habitación y no salió por 2 días. No quiso comer, no habló con nadie. Y cuando por fin lo hizo, supe que algo dentro de él se había quebrado otra vez. Te amo, Elena, dijo con una voz que apenas era un susurro. Pero mi amor es un peligro y no pienso verte sufrir por mi culpa. Intenté detenerlo, pero ya era tarde. Tomó su abrigo, su coche y desapareció bajo la lluvia. Me quedé sola frente a la puerta con el corazón desgarrado, preguntándome si amar a alguien tan roto era salvarlo o perderme con él. Y en ese instante comprendí algo que aún me duele decir. A veces el amor no destruye, simplemente te vacía poco a poco hasta dejarte temblando entre el miedo y el deseo. No recuerdo el momento exacto en que Gabriel se fue. Solo sé que el sonido de la puerta cerrándose fue como un disparo en el pecho. Después de eso, la mansión se volvió un sepulcro. Cada habitación guardaba su olor, su sombra, su respiración. Era como si la casa misma se negara a aceptar su ausencia. Durante los primeros días, intenté convencerme de que volvería. Cada vez que escuchaba el motor de un coche acercarse, corría hacia la ventana. Cada vez que el viento movía las cortinas, creía escuchar su voz. Pero el tiempo pasó, y lo único que regresaba era el silencio. Me refugié en los lugares donde solíamos estar juntos, la biblioteca, el invernadero, el jardín trasero donde el sol caía justo sobre las rosas blancas que él había plantado para mí. Veces me sentaba frente al piano y tocaba las mismas notas que él solía tocar. Otras veces simplemente cerraba los ojos y respiraba, intentando no olvidar cómo sonaba su nombre cuando lo decía con ternura, hasta que un día encontré algo que me cambió por dentro. Mientras ordenaba su despacho, abrí una gaveta cerrada con llave. Dentro había una carpeta, un sobre amarillento y un cuaderno viejo, gastado por el tiempo. En la portada, un nombre escrito con tinta corrida: Isabel Herrera. El corazón me dio un vuelco. Sabía que debía dejarlo cerrado, pero no pude. Dentro del sobre había documentos, recortes de periódico y una carta. Una carta escrita con la letra de una mujer.
Gabriel, si estás leyendo esto, significa que no pude decirte la verdad. No fue tu culpa. Yo sabía lo que hacía. El accidente no fue un accidente. Y ojalá algún día puedas perdonarte por algo que nunca fue tu pecado. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Leí la carta una y otra vez, incapaz de comprender. Isabel se había quitado la vida. Había querido morir esa noche. Y Gabriel había vivido todos esos años creyendo que la había matado. Las lágrimas me nublaron la vista. El hombre que todos temían había cargado con una culpa que no le pertenecía. Y yo lo había dejado ir, justo cuando más necesitaba ser salvado. Pasaron 3 semanas. 3 semanas de noches largas, sin sueño ni calma. Hasta que una mañana Teresa, la ama de llaves, llegó corriendo con una carta en las manos. «Es de él, señora Elena. Llegó esta mañana». La carta era breve, escrita con su caligrafía firme. «No busques entenderme. A veces uno necesita perderse para no destruir lo que ama. Perdóname por irme sin despedirme. Si algún día dejo de tener miedo, volveré». ¿Qué? La sostuve contra el pecho y lloré como nunca antes, porque comprendí que su partida no era por desamor, sino por amor. Gabriel no se fue porque no me amara. Se fue porque se amaba tan poco a sí mismo, que creía que su ausencia era un acto de protección. Aún así, la vida continuó. Los días se volvieron rutina, y los recuerdos, fantasmas que me acompañaban al dormir. Pero una tarde, mientras caminaba por el mercado del pueblo, lo vi. Gabriel, de pie al otro lado de la calle, sin traje, sin guardaespaldas, sin esa coraza de frialdad que siempre lo protegía. Solo él, con el rostro cansado, la barba crecida y los ojos llenos de algo que no había visto antes. Paz. Cuando nuestras miradas se cruzaron, sentí que el corazón me dolía de tanto amor contenido. Quise correr hacia él, pero no lo hice. Él tampoco se movió. Solo me miró con una sonrisa pequeña, frágil, como quien dice, «Aún te llevo dentro». Y en ese instante comprendí algo que me marcó para siempre. A veces, amar a alguien significa dejarlo ir, para que pueda encontrarse a sí mismo. Pero el destino, caprichoso y cruel, aún no había terminado con nosotros. 2 días después, un coche negro se detuvo frente a la mansión. De él bajó un hombre que nunca había visto. Traía un sobre en la mano y una mirada seria. «Señora Herrera», dijo, «esto es para usted. El señor Gabriel me pidió que se lo entregara si algo le llegaba a pasar». Sentí que el aire se me escapaba. Tomé el sobre con las manos temblorosas y al abrirlo encontré una carta con una sola frase escrita. «Si estás leyendo esto, significa que el pasado me alcanzó». Mi corazón se detuvo. Las lágrimas volvieron a caer, pero esta vez no eran de tristeza, sino de miedo, porque supe en ese instante que el amor que compartíamos estaba a punto de enfrentarse a su prueba más cruel. Y lo que vendría después cambiaría mi vida para siempre. Leí esa frase una y otra vez. «Si estás leyendo esto, significa que el pasado me alcanzó». Las letras parecían arder sobre el papel, como si cada palabra fuera una herida abierta que me gritaba su nombre. «Gabriel, mi amor, mi condena, mi razón y mi miedo». Pasé la noche entera sentada junto a la chimenea, sosteniendo la carta contra el pecho. No dormí, no lloré, solo esperé, porque dentro de mí algo me decía que esa historia no podía terminar así. A la mañana siguiente tomé la decisión más importante de mi vida, encontrarlo. No sabía por dónde empezar, ni si estaba vivo, ni si quería ser hallado, pero no podía quedarme quieta. El amor no se apaga cuando alguien se va, solo cambia de forma, y el mío se había convertido en fuego y propósito. Empaqué una pequeña maleta y salí al amanecer. El aire olía a tierra mojada y a despedida. Teresa intentó detenerme con lágrimas en los ojos. «Señora, por favor, no vaya tras él. Hay cosas del pasado del señor Gabriel que son peligrosas». «Lo sé, Teresa, pero hay algo más peligroso que su pasado, y es vivir sin saber si todavía respira». Tomé su coche, el mismo que él usaba para ir a la ciudad. Cada curva del camino me recordaba su voz, su mirada, su forma de decir mi nombre como si fuera una promesa rota.
Conduje durante horas, guiada solo por los lugares que él solía mencionar sin darse cuenta. Un bar en Guadalajara, una vieja hacienda en Jalisco, un orfanato en las afueras de Puebla. En cada uno pregunté por él, y en todos encontré rastros. Una firma en un registro, una cuenta pagada, un cigarro con las iniciales GH. Era como si me estuviera dejando un rastro invisible, una línea tenue que me guiaba hacia su dolor. En Guadalajara conocí a un hombre que dijo haberlo visto. Un viejo boxeador con la voz rasposa y los ojos cansados. Sí, el señor Herrera estuvo aquí hace unas semanas. Venía todas las noches. Se sentaba en la última mesa. No hablaba con nadie. Parecía perdido. ¿Dijo a dónde iba? Pregunté con el corazón en la garganta. Solo dijo que iba a enfrentar lo que había dejado atrás. Salí del bar con el alma temblando. Enfrentar lo que había dejado atrás. Esa frase me persiguió durante días. Y de pronto lo entendí. Había solo un lugar al que podría referirse. La curva de la carretera donde Isabel había muerto. Conduje hasta ahí al caer la noche. El camino era estrecho, lleno de niebla y silencio. A un lado el precipicio. Al otro, las marcas viejas del accidente que había cambiado su vida. Y justo cuando detuve el coche lo vi. Gabriel, de pie, bajo la lluvia, frente a una cruz oxidada con el nombre de Isabel grabado en mármol. No vestía de negro, solo una camisa blanca empapada pegada a su piel. Sus manos estaban temblando y su mirada perdida en el vacío. Gabriel, susurré saliendo del coche con el corazón en la garganta. Él no se giró, solo dijo en voz baja, «Te advertí que no vinieras y te dije que no sé obedecer cuando se trata de ti». Entonces me miró. Sus ojos estaban rojos, húmedos, llenos de un dolor tan profundo que por un momento quise abrazarlo y romper el mundo si fuera necesario. Todo lo que fui, todo lo que soy, termina aquí. No digas eso. El hombre que te ama no existe más, Elena. Solo queda lo que destruyó a Isabel. Me acerqué hasta que quedé frente a él. La lluvia caía sobre nosotros, fría, persistente. Puse mis manos sobre su rostro y lo obligué a mirarme. No vuelvas a esconderte detrás de la culpa. Isabel eligió su destino, yo elijo el mío, y mi destino eres tú. Él cerró los ojos y una lágrima se mezcló con la lluvia. No merezco que me ames. Entonces déjame ser yo quien decida eso. Y lo abracé. Con todas mis fuerzas, con todo mi miedo, con todo mi amor. Sentí su corazón latir contra el mío, desesperado, humano, vivo. Durante un instante, el mundo desapareció. Solo existíamos nosotros dos y el sonido de la tormenta intentando borrar nuestra historia. Pero entonces un trueno resonó a lo lejos. Un coche se acercaba por la carretera a toda velocidad. Gabriel me apartó instintivamente y el vehículo pasó rozando su cuerpo. Fue tan rápido que apenas pude gritar. Cuando volví a mirar, él estaba en el suelo. El miedo me paralizó. Me arrodillé junto a él, temblando, con las manos cubiertas de barro y lágrimas. «Look, Gabriel, mírame, por favor». Él abrió los ojos con dificultad. Su voz era apenas un hilo. «Te dije que el pasado me alcanzaría». «No, no digas eso. No te atrevas a dejarme». Su mano buscó la mía, débil pero firme. «Si no regreso, prométeme algo. Lo que sea, amor, lo que quieras. Prométeme que vas a vivir, que vas a perdonarme, que vas a amarte, aunque yo no esté». Y antes de que pudiera responder, sus ojos se cerraron. Mi grito se perdió en la tormenta. En ese momento comprendí lo que era amar de verdad. Entregarlo todo, incluso cuando el final te arranca el alma. No sé cuánto tiempo estuve ahí, abrazando su cuerpo, rogándole al cielo que no se lo llevara. Solo recuerdo la lluvia cayendo sobre nosotros, lavando el dolor, las culpas, los pecados, y dejando atrás algo que ninguna muerte podía borrar, nuestro amor. Recuerdo el sonido de las sirenas, el olor del asfalto mojado, y mis manos temblando sobre su pecho, intentando convencer a la muerte de que se detuviera. «Por favor, no te lo lleves todavía». Eso fue lo último que le dije antes de que todo se volviera oscuridad. Cuando abrí los ojos, estaba en un hospital. Las luces blancas me cegaban y el eco de las voces ajenas me parecía lejano, como si viniera desde otro mundo. «Señora Herrera, tranquila, está a salvo».
Esa frase me dolió más que cualquier herida, porque yo no quería estar a salvo. Quería que él lo estuviera. Intenté levantarme, pero una enfermera me detuvo. «No puede moverse, por favor. Sufrió un desmayo por el shock». «¿Y él? ¿Dónde está Gabriel?», pregunté con la voz quebrada. La enfermera bajó la mirada. «Está en cirugía, perdió mucha sangre, pero está luchando». Esa palabra, luchando, fue lo único que me mantuvo de pie. Luchando, como siempre había hecho. Como el hombre que enfrentaba sus demonios con el mismo coraje con que me había amado. Las horas pasaron lentas, eternas. El reloj marcaba cada segundo como una herida nueva. Cada vez que una puerta se abría, el corazón me saltaba al pecho. Hasta que por fin un médico salió del quirófano. Su rostro lo decía todo. Cansancio, miedo, esperanza. «Logramos estabilizarlo», dijo con voz grave, «pero su cuerpo está débil. Lo que necesita ahora es tiempo y alguien que lo espere». Lloré. Lloré sin vergüenza, sin fuerza, sin consuelo, porque supe que ese alguien solo podía ser yo. Pasé los días junto a su cama, sosteniendo su mano, hablándole aunque no respondiera. Le contaba historias, le leía fragmentos de libros, le hablaba del amanecer que se filtraba por la ventana y de las flores que crecían en el jardín del hospital. A veces creía verlo mover los dedos, o tal vez era solo mi corazón engañándome para no morir del miedo. «Despierta, Gabriel», le decía en voz baja, «aún no terminamos de vivir». Una noche, mientras dormía recargada en su pecho, sentí algo, un leve movimiento, un suspiro. Y después, su voz, suave, ronca, apenas un murmullo. «¡Elena!». Abrí los ojos y lo vi. Sus párpados temblaban y su respiración era débil pero viva. Sus dedos buscaron los míos y su mirada, aunque cansada, aún tenía ese brillo que siempre me había desarmado. «Pensé que no volvería a verte», susurró. «Y yo pensé que no volvería a respirar», respondí entre lágrimas. Nos quedamos así, mirándonos, sin decir más, porque a veces el silencio entre dos almas que han tocado el infierno dice más que 1000 palabras. Los días siguientes fueron de lenta recuperación. El cuerpo de Gabriel sanaba, pero su alma seguía rota. Cada vez que cerraba los ojos, tenía pesadillas. Sudaba, gritaba, se despertaba con el corazón acelerado. Y cada vez que eso pasaba, yo lo abrazaba fuerte, repitiendo su nombre hasta que volvía a calmarse. Una tarde, el médico entró con una expresión seria. «Señor Herrera, sus heridas sanarán, pero lo que necesita realmente es perdonarse». Gabriel asintió en silencio, y cuando el médico salió, se giró hacia mí. «No sé cómo hacerlo, Elena. No sé cómo vivir sin el peso de la culpa. Empieza por aceptarlo», dije suavemente. «Vives porque alguien allá arriba te dio otra oportunidad. No la desperdicies odiándote». Él me miró por largo rato sin decir nada. Después tomó mi mano y la llevó a su pecho. «Si vuelvo a caer, prométeme que me vas a recordar quién soy y por qué sigo aquí». «Te lo prometo», respondí con lágrimas en los ojos. Durante las semanas siguientes lo acompañé en cada paso. Aprendió a caminar de nuevo, a sonreír, a respirar sin miedo. Cada amanecer lo encontraba mirando por la ventana, en silencio, como si hablara con el pasado y por fin lo dejara ir. Y una mañana, cuando el sol bañaba su rostro con una luz cálida, me tomó la mano y dijo algo que nunca olvidaré. «Lena, por primera vez en años no tengo miedo». «¿De qué?». «De amar y vivir para contarlo». Ese día, mientras lo abrazaba, supe que el destino no siempre es cruel. A veces te rompe, solo para enseñarte cómo volver a amar con el alma. Pero justo cuando todo parecía encontrar un poco de paz, una carta llegó al hospital, sin remitente. El sobre tenía solo 2 palabras escritas en tinta roja. No terminó, y al leerlas, el miedo que creí haber dejado atrás volvió a respirar entre nosotros. Porque en el fondo sabíamos que el pasado de Gabriel aún no había dicho su última palabra. El sobre permanecía sobre la mesa del hospital, como un testigo silencioso de que la calma nunca dura demasiado. Las 2 palabras, no terminó, parecían arder bajo la luz tenue de la habitación.
Gabriel lo observaba sin tocarlo, con la mandíbula tensa y los ojos fijos en un punto que yo no podía ver. ¿Qué significa eso?, pregunté, sintiendo que el miedo volvía a tomar forma dentro de mí. Significa que alguien todavía no ha terminado conmigo, respondió con voz grave, sin apartar la mirada del papel. Por un instante, el silencio se hizo insoportable. Pude escuchar el tic-tac del reloj, el murmullo de las máquinas médicas, el sonido débil de su respiración, y comprendí que aquello no era una simple amenaza, era una advertencia. Los días siguientes fueron inquietos. Gabriel intentó aparentar tranquilidad, pero yo sabía que algo dentro de él había cambiado. Sus manos temblaban cuando pensaba que no lo veía, y cada ruido lo hacía girarse con los ojos llenos de sospecha. Hasta que una noche lo encontré en el balcón, fumando, mirando la ciudad desde lo alto del hospital. «No puedes seguir huyendo», le dije, abrazando mis propios brazos por el frío. «No estoy huyendo», respondió. «Solo estoy esperando a que el pasado decida cómo quiere cobrar su deuda». «¿De qué hablas? Antes de Isabel, antes de ti, hubo cosas que hice, negocios, gente a la que dañé. No todos me perdonaron». Lo miré en silencio. Por primera vez entendí que los demonios de Gabriel no eran solo internos, eran reales, con nombres, rostros y heridas abiertas. «¿Y qué vas a hacer ahora?». Él dio una calada profunda al cigarro y lo apagó lentamente contra la baranda. «Terminar lo que empecé, esta vez sin esconderme». A la mañana siguiente insistió en dejar el hospital. Los médicos se opusieron, pero su decisión era firme. Al verlo caminar por el pasillo, aún débil pero con la mirada decidida, sentí una mezcla de miedo y admiración. Ese hombre al que una vez todos temían, ahora luchaba no por poder, sino por paz. Volvimos a la mansión. El aire estaba cargado de recuerdos, pero también de algo nuevo, una sensación de inminencia, como si algo estuviera por suceder. Teresa nos recibió con lágrimas y rezos. Sabía que el Señor regresaría, pero rece, por favor, que Dios no permita más desgracias. Esa noche no pude dormir. La tormenta rugía afuera, y Gabriel caminaba de un lado a otro en su estudio, revisando papeles antiguos, cartas, fotografías. Hasta que finalmente habló. «Elena, hay algo que debes saber». Me senté frente a él temblando. Sacó una carpeta y la abrió con manos lentas. Dentro había fotos. En todas aparecía él, con un hombre de rostro duro y ojos fríos. Se llamaba Raúl Montenegro. Era mi socio. El accidente de Isabel no fue solo un accidente. Raúl manipuló el coche aquella noche. Quería castigarme. Y cuando vio que yo sobreviví, juró que algún día me haría pagar. Sentí que la sangre se me helaba. Todo cobraba sentido. Las cartas, las amenazas, las sombras en su mirada. Gabriel había cargado con una culpa que no le pertenecía, mientras el verdadero culpable había estado oculto en las sombras. «¿Y si todavía está vivo?», pregunté. «Lo está», respondió con una calma escalofriante. «Y creo que ya me encontró». Antes de que pudiera decir algo más, se escuchó un golpe seco. Las luces titilaron, y luego un disparo. El sonido rebotó por toda la casa, haciendo eco entre las paredes. Corrí hacia la escalera, pero Gabriel fue más rápido. Tomó mi mano y me llevó detrás de la biblioteca. «Quédate aquí». «No, Gabriel. Por favor, Elena, no quiero perderte también a ti». Su mirada era la misma de aquella noche bajo la lluvia, cuando me salvó por primera vez. Una mezcla de miedo, amor y despedida. Lo vi alejarse, su silueta recortada contra la penumbra del pasillo. Y por primera vez recé de verdad. Minutos después escuché voces. Dos hombres discutiendo. Una de esas voces era la de Gabriel. La otra, una que nunca había escuchado, pero que helaba la sangre solo con oírla. «¿Pensaste que podías escapar, Gabriel? Isabel pagó el precio, pero tú me debes más. No volverás a tocar a nadie más», respondió él con firmeza. Otro disparo. Después, silencio. Corrí hacia el salón. El olor a pólvora llenaba el aire. Gabriel estaba de pie, con la pistola en la mano, y el cuerpo de Raúl Montenegro tendido frente a él. Sus ojos, vacíos, agotados, infinitamente tristes.
Terminó, susurró. Solté un sollozo y me lancé hacia él, abrazándolo con todas mis fuerzas. No, esto no termina así. Sí, Elena, a veces para vivir hay que matar lo que nos persigue. La lluvia comenzó a golpear las ventanas, como si el cielo llorara con nosotros. Lo abracé más fuerte sintiendo su cuerpo temblar. Y por primera vez, Gabriel Herrera, el hombre más temido del país, se derrumbó entre mis brazos, llorando como un niño perdido. No dijimos nada más esa noche. Solo nos quedamos allí, en el suelo, rodeados de sombras, sangre y amor. Y entendí algo que cambiaría mi forma de amar para siempre. A veces, el perdón no se pide con palabras, sino con la vida entera. Aquel amanecer llegó silencioso, con el cielo cubierto de un gris melancólico. La mansión, alguna vez llena de miedo y ecos del pasado, amaneció en calma. El olor a pólvora se había disipado, y el viento arrastraba el perfume de las flores que sobrevivían en el jardín. Todo estaba quieto, menos mi corazón. Gabriel dormía en el sofá, exhausto, con la cabeza recargada en mi regazo. Su respiración era lenta, pausada, como si cada aliento fuera una batalla ganada. Pasé mis dedos por su cabello, acariciando con cuidado cada mechón, intentando grabar en mi piel la sensación de tenerlo vivo, real, ahí. Esa noche había sido el final de muchas cosas y el comienzo de algo que todavía no entendíamos. Cuando despertó, el sol ya se filtraba entre las cortinas. Me miró con esa mezcla de ternura y tristeza que solo él sabía tener. ¿Dormiste algo?, preguntó con voz ronca. No podía, tenía miedo de que desaparecieras. Ya no voy a huir más, susurró. Prometí vivir y esta vez pienso cumplirlo. Se incorporó lentamente y tomó mis manos. Sus dedos, aún temblorosos, buscaron los míos como si fueran anclas en medio del naufragio. Te amo, Elena, dijo por fin. Y no hablo del amor que arde o que duele. Hablo del amor que se queda incluso cuando ya no hay fuego. No supe qué responder. Las lágrimas me llenaron los ojos. Solo pude abrazarlo, hundiendo mi rostro en su cuello, sintiendo el calor de su piel, su olor, su vida. Y ahí, entre sus brazos, entendí que el amor verdadero no es el que te rescata. Es el que te enseña a respirar bajo el agua. Pasaron las semanas. Los periódicos hablaban del fin del imperio Herrera, del escándalo, del hombre poderoso que había enfrentado su propio infierno. Pero nosotros no leíamos noticias. Solo nos dedicábamos a vivir. Gabriel vendió la empresa, la casa de la ciudad, todo lo que representaba la vida que lo había condenado. Decidimos irnos al campo, lejos del ruido, de los nombres y de las sombras. Una pequeña casa blanca frente al lago nos esperaba, rodeada de árboles y silencio. Por primera vez lo vi sonreír sin miedo. Las noches se llenaron de conversaciones tranquilas, de música suave, de risas que no parecían nuestras. A veces lo encontraba observando el agua con la mirada perdida y me acercaba sin decir nada. Solo tomaba su mano y eso bastaba. Un día, mientras pintábamos la pared del dormitorio, me miró y dijo: «Nunca pensé que el amor pudiera sentirse así, como si doler también valiera la pena». Reí, y en ese momento supe que habíamos sobrevivido. No por suerte, sino por amor. Pero el destino, fiel a su naturaleza, aún tenía una última palabra. Fue una tarde tranquila. El cielo se tornó dorado y el aire olía a lluvia próxima. Gabriel estaba en el jardín reparando una cerca. Lo llamé desde la ventana, pero no respondió. Cuando me acerqué lo encontré de rodillas, con la mirada perdida en el horizonte. «Gabriel», susurré, arrodillándome junto a él. Sonrió. Una sonrisa leve, dulce, llena de paz. «Elena, gracias por enseñarme que incluso los hombres rotos pueden amar». Y antes de que pudiera abrazarlo, cerró los ojos. Su respiración se apagó como una vela que se apaga con el viento. Grité, lloré, le rogué al cielo, a Dios, al destino. Pero esta vez no hubo milagro. Esta vez su alma había decidido descansar. Lo enterré junto al lago, bajo un roble grande, donde el sol caía con suavidad. Puse sobre su tumba una sola frase grabada en piedra. A veces el amor no llega para quedarse, sino para enseñarte a sentir.
Y cada tarde, cuando el viento sopla entre las hojas, juro que escucho su voz, su risa, su promesa, su amor. Hoy cuando me miro en el espejo, ya no veo a la mujer que temía al silencio. Veo a la mujer que amó al hombre más temido del país y que descubrió que el amor verdadero no siempre se mide en años, sino en la eternidad que deja dentro de uno. Y cada vez que cierro los ojos, puedo sentirlo, justo detrás de mí, susurrando en voz baja. Te lo dije, Elena, el amor no muere, solo cambia de forma. Entonces sonrío, porque sé que donde termina el dolor, comienza el amor eterno. Si esta historia tocó tu corazón, deja tu like, suscríbete y comparte. En Entre Placer y Dolor, cada historia es una herida, y cada herida una forma de amar.